discurso, y por supuesto está la palabra también de nuestro padrino interno, que es Rafael Koyman, para que quien pido un aplauso. Nos dice nuestro padrino en el discurso cuando nos graduamos: van a iniciarse ustedes en un mundo que es objeto en su integridad de una transformación extraordinaria, posiblemente más intensa y más violenta que cualquiera otra experimentada desde su propia creación. Palabras sabias. Estos 50 años han sido de verdad alucinantes. Yo recuerdo cuando estábamos comenzando la carrera y yo que andaba metido en cuenta de líder estudiantil en todos lados. La primera computadora que hubo en la universidad estaba en la Facultad de Ingeniería. Estábamos comenzando la carrera. Y yo andaba con las tarjetas perforadas de la IBM. Esa era la computadora. En cambio ahorita un teléfono es una computadora que nos conecta con el planeta entero. Y allí venimos, de las cavernas, a este desarrollo tecnológico alucinante, tan bondadoso como perverso también, con lo bueno y lo malo que encierra. Y nos decía el padrino, no solo me refiero a mutaciones dentro de lo científico, él dice, sino de la vida misma y de su acervo de relaciones, incluso las domésticas. Todo va a cambiar, nos decía el maestro Zavala Ramos. Y al final nos decía, el médico es el servidor de la comunidad en su dolor y padecimiento. Y eso lo llevamos como un sello todos nosotros en nuestra práctica profesional. Y ese anuncio que nos profetizaba el doctor Zavala se convertía en lo que vivimos en esa década de los 70. Nosotros no vamos en la década de los 70. Y hoy, estos que estamos acá y los que no están, estamos en los 70. El promedio nuestro está como en 72, 73 años. Esta adolescencia, estamos en la tercera adolescencia. Nos falta por lo menos una, ¿no? Y nos tocó recorrer los 70, los 80, el final del siglo XX con una crisis de gran magnitud. Nunca antes estamos viviendo una crisis económica, social, política, ecológica, de nivel planetario. Pero estamos viviendo fundamentalmente una crisis ética, una crisis de valores. Lo que impera son los antivalores. Estamos viviendo una crisis civilizatoria. Está en crisis una manera de pensar, de organizarnos, de producir, de sanarnos, de educar. Está en crisis la manera de alimentarnos, de criar los hijos, hasta la manera de amar está en crisis. Esa crisis civilizatoria exige, requiere, y aún tenemos vida para contribuir a una revolución que no es como aquella que pregonábamos en los años 60 y 70 y 80, sino una revolución que comienza en el aquí y el ahora, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los vecinos.
no es la revolución de la toma del poder y la revolución, no. Esa no es posible si no hay una revolución que comienza por nosotros mismos y comienza en nuestra casa. Hoy tenemos que plantearnos otra manera de pensar, de hacer, de actuar, de transformar. En nuestro país, esa crisis que tiene carácter planetario, una crisis que está poniendo en peligro la vida humana sobre el planeta. Esta pandemia ni es la primera ni va a ser la última. Si continuamos destruyendo los ecosistemas, se repetirán pandemias iguales o peores, y ya vienen anunciando cómo en 30, 40 años podemos tener un mundo desértico. Estos acontecimientos climáticos no son productos ni de una maldición, ni de nada escrito en ningún texto sagrado. El ser humano está poniendo en peligro, siendo el ser supuestamente inteligente, la vida humana sobre el planeta, gracias a una mercantilización atroz de todo y de todos. Eso nos lleva, ya para ir, porque yo me encadeno, ya se me pasó de llorar. Eso nos lleva a la necesidad, a estas alturas, de seguir soñando, de seguir creyendo que sí es posible otro mundo posible. Porque a esa crisis mundial yo no puedo, y queriendo ser voz de ustedes, pero la misma mía, dejar de decir que a esa crisis mundial se le agrega la nuestra, la de Venezuela. Estamos viviendo, sufriendo el peor gobierno que haya tenido la vida republicana de nuestro país. Y esa crisis abarca todo. La crisis sanitario-asistencial que la doctora Magallanes nos comentaba, la vivimos día a día. ¡Es terrible! No hay centro de atención a la enfermedad, porque centros de salud no es ninguno. Están en condiciones que cualquier calificativo se queda con. La crisis educativa, las universidades autónomas están prácticamente desaparecidas. Ustedes han recorrido el campus universitario. Eso da vergüenza, da dolor, da tristeza. Y así está la Universidad Central, la de los Andes, la del Zulia. Pero estamos convencidos que estamos a tiempo. No podemos dejar de decir que nos duele en lo más profundo cerca de 8 millones de venezolanos que se han ido del país y que van a regresar, buena parte de ellos. Pero eso requiere el rescate de la esperanza. La esperanza es aquello que nos queda, decía uno de nuestros grandes filósofos, ¿qué es esperanza? Esperanza es aquello que nos queda cuando solo nos queda la esperanza. Y el venezolano, incluso la pandemia es una demostración de ello, porque aquí no ha habido los índices de mortalidad del resto de los países. Frente a la pandemia, lo que salva, y ustedes conocen lo que es la resiliencia, los dos factores fundamentales de resiliencia son el humor y el amor. Y si hay que definir al venezolano con dos palabras, tendríamos que decir, el venezolano es un estandarte de humor y de amor. Nos burlamos hasta de las desgracias. ¿Eso tiene de mano la mamadera de gallo? Sí, no. Porque el humor nos permite encontrarnos en la amistad,
en la solidaridad, en el compromiso. La amistad, que es eso, que es esta promoción. Creo que la vivencia de estos 50 años es haber sentido que durante esos 6 años éramos 114 amigos, hermanados. Y hoy, a 50 años, seguimos sintiendo que somos hermanos y hermanas. Por la amistad, que como diría nuestro gran Aquiles Nazoa, es el invento más bello del hombre. Eso nos une. Y hoy, aquí estamos. Y cada mensaje y cada vez que hablamos entre nosotros, los poquitos que estamos acá, poquitos que somos muchísimos, es fraternidad, es amor. En el discurso de Rafael Koyman, cuando nos graduamos, el comienzo al final decía 2 cosas. El médico es un antropólogo, es el ser humano que atiende seres humanos. Y lo que nos salva es el amor. Así suena muy subjetivo. De manera que hoy estamos convencidos que los tiempos no son los buenos, no son los mejores. Recordemos al maestro Monseñor Casaldáliga del Brasil, diciéndonos: estamos en invierno, pero huele a primavera. Sí se puede, sí es posible. Nosotros, a esta edad que tenemos, ahora es cuando, y claro que podemos, a salvar la universidad, a salvar el país. Nosotros seguimos, seguiremos, y ese es el mensaje que le damos a todos los que lo puedan.